Asia. 6:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al experto electoral, ex miembro del Consejo Nacional Electoral, licenciado Fausto Camacho. Lo hemos invitado para analizar este proceso electoral, partiendo de un hecho. Este 20 de septiembre, de acuerdo con el calendario electoral, se cierran las inscripciones. ¿Por qué las organizaciones políticas dejan para el último y no logran inscribir? Porque hasta esta mañana el porcentaje ha sido bajo. ¿Por qué dejan para el último? ¿No están bien organizados los partidos y movimientos políticos? ¿No hacen lo que la ley manda, la paridad de género? ¿No todos han presentado los papeles, los requisitos? ¿Qué demuestra esta acción de dejar hasta el último para la presentación, para la inscripción de candidatos? Muy buen día, Fausto Camacho. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la oportunidad de comparecer contigo ante la ciudadanía por estos temas relativos a las elecciones y al sistema de partidos políticos en este caso. Estaremos diciendo que las razones de aquella demora tienen que ver con que son expresión de una crisis evidente del sistema de partidos políticos que es parte sustancial del sistema de representación. ¿Y por qué hablo de una crisis evidente del sistema? Porque de allí es el elemento medular de donde nace la representación del país, de donde nacen los candidatos a todas las dignidades, como los que hoy terminarán de inscribirse, pues de los partidos políticos. Y la insatisfacción respecto de la gestión del presidente de la República y su vicepresidente, como de la gestión de la Asamblea, y como la gestión de un buen número de alcaldes y prefectos, tiene que ver, o de concejales también, por supuesto, tiene que ver con la calidad en el ejercicio de esas funciones de quienes tuvieron ese origen en los partidos políticos. Y ese origen está dado por una falta de democracia, está dado, me refiero a democracia interna en los partidos políticos, esa democracia interna que hace pocas semanas volvimos a vivir una suerte de sainetes, una suerte de elementos que dejan a las claras que cualquier cosa pueden llamarse así los eventos, menos ejercicio de la democracia interna. Pero ni siquiera así pues se resuelven temas como completar adecuadamente los cuadros electorales, las propuestas electorales de todos y cada uno de los partidos. Y a última hora se están llevando adelante pues seguramente aquellos ajustes que nacen, entre otras razones, porque los procesos de su selección fueron procesos generalmente pues caudillistas, autoritarios, desde una suerte de gerencia o de caudillos de los partidos políticos. Esa es la razón de fondo y eso nos conduce a pensar en que es necesario repensar, utilicemos nuevamente el término, repensar en un nuevo sistema de partidos políticos que es básico para procurar recuperar un sistema de representación con mayor validez. ¿Cómo lograr este nuevo sistema de partidos políticos? Ha resultado cuesta arriba lograr estas reformas, porque precisamente esta estructura que se estableciera en el correísmo mantiene la dispersión de organizaciones políticas, cerca de 280 organizaciones en un evento electoral, realmente no refleja lo que debiera ser un auténtico sistema de partidos y movimientos políticos en un país, Fausto. Permítame discrepar, Miguel, como un tema de que esto es en razón de un esquema
implementado en el correísmo. Sí, ahí juegan su papel. Pero yo le hago recuerdo, Miguel, y a usted y a toda la ciudadanía. En el año 2009, al amparo aún de la Constitución del año 98 y de la Ley General de Elecciones, que estuvo vigente hasta la vigencia de la Constitución actual, existían 409 organizaciones políticas, cerca de 130 más que en la actualidad. Entonces, aquella dispersión es consustancial a un proceso de fragmentación de los partidos políticos en razón de su falta de madurez. Que a esta realidad nada hizo las autoridades del Consejo Nacional Electoral para que se cumplan a cabalidad las normas. No se olvide, Miguel, que en el año 2012, bastante después, ¿no es cierto?, se hizo evidente, después de la vigencia de la Constitución, y por mandato de esa Constitución debían reinscribirse los partidos políticos, se hizo evidente una conducta antiética y cuestionable de todos los partidos políticos cuando se presentaron más de 11 millones de firmas para agruparse en los partidos políticos, cuando el padrón electoral era de 10 millones y medio apenas. Entonces, esos hechos tienen que ver con la conducta propia de todos los partidos políticos, de centro, de izquierda, de derecha, azules, blancos y colorados. Todo el mundo cayó en aquella circunstancia. Tal vez habían unas muy pocas excepciones de grupos pequeños que realmente cumplieron a cabalidad con esa obligación. Entonces, hay que pensar en que el origen de los actuales partidos políticos está dado por un origen ilegítimo de personas que no dudaron en usurpar la identidad de los ecuatorianos a fin de hacerse con el registro de la organización política y con ese registro ejercer, digamos, este papel tan fundamental como el ser el mediador entre la sociedad y el Estado para escoger, pues, de manera originaria las candidaturas de las cuales resultan finalmente los presidentes y vicepresidentes, los asambleístas de todas las instancias, así como los alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. Si esto es lo que usted dice, este es un hecho que usted no recuerda de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, ese proceso en donde se evidenció falsificación de firmas, la proliferación de firmas de personas que dicen nunca me afilié a un partido o movimiento político y consta en el registro electoral. Si bien esto se origina en la acción de los partidos y organizaciones políticas, como usted bien señala, también aquí hay corresponsabilidad de las autoridades. En el CNE, ¿qué se hizo? Esto terminó en impunidad. No se hizo nada y quedó casi tapado estos hechos irregulares de las millones de firmas que no fueron auténticas. Sí, ahí hay una corresponsabilidad, Miguel, evidente y clara de la autoridad electoral. Recordemos claramente la incapacidad que tuvo el Consejo Nacional Electoral presidido por Domingo Paredes y luego por Juan Pablo Pozo para resolver aquella circunstancia. Pero esa circunstancia tampoco ha sido resuelta luego por el Consejo Nacional Electoral electo por Julio César Trujillo y tampoco ha sido electo por que es el actual Consejo Nacional Electoral. Y que tantos problemas hemos visto que ha causado en los procesos electorales. Entonces, esa responsabilidad de la autoridad que, digamos, concurre conjuntamente, no está resuelto y está ahí. Y sin embargo, por ejemplo, el presidente de la República cree que es necesario que finalmente esos sean los mismos partidos políticos que sigan existiendo y que simplemente se cumpla con la posibilidad de algo que ya está establecido en la ley, que ya está establecido en la Constitución, es reunir el 1.5% de afiliados para que efectivamente sigan existiendo, pero siguen existiendo en la actualidad. Ahí están.
Y no ha dejado de existir también la obligación de que se haga auditoría y supervisión y control por parte del Consejo Nacional Electoral, en cuyo caso también hay norma constitucional. En el artículo 219 de la Constitución existe el mandato claro entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, el velar por que los partidos políticos cumplan y hagan cumplir, ¿no es cierto?, las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley para su funcionamiento. Entonces, insistir en aquello por parte del Ejecutivo en la pregunta pertinente de la consulta popular, ¿no es cierto?, resulta, digamos, una suerte de contradicción, porque no sé si el término exacto es contradicción, porque finalmente si ya la norma existe, hay que buscar un mecanismo de subsanar un tema de origen que hemos hablado, que lo pudimos evidenciar en el 2012, pero cada año en que hay elecciones, podemos constatar que sigue existiendo intacto ese proceso, esa crisis o esa circunstancia de un sistema de partidos alejado de la realidad, de cómo debería funcionar en democracia. Ese es uno de los temas pendientes de solución, licenciado Fausto Camacho. Ahora el otro, que también ha resultado complejo, ¿cómo controlar los recursos? Porque muchas organizaciones se han tornado en empresas electoreras, patrocinan, se denuncia que incluso cobran, piden aportes para liderar una lista de concejales, para ser candidato a la alcaldía o a la prefectura. ¿Cómo controlar esos recursos? Más aún hoy, en donde hay sospechas de dineros calientes del narcotráfico en las campañas electorales. Pues cumpliendo las disposiciones que están emanadas en el Código de la Democracia, y algunas de ellas que tienen origen en la propia Constitución, que establece, por un lado, la necesidad de que los dineros que se usan en política sean usados con transparencia y que sus cuentas sean de carácter público. Ese carácter público significa de fácil acceso por parte de la opinión pública y, por supuesto, por parte de la autoridad electoral para poder evidenciar la presencia de dinero por encima de los límites, por ejemplo, del gasto electoral, la presencia de dinero en cuanto a su origen, monto, origen y destino del dinero que se usa en la política. Miren que en el año 2020, el 3 de febrero, se expide una muy importante reforma al Código de la Democracia, y en los artículos, si no me equivoco, 209, 210, 211 en adelante, la Asamblea, ¿no es cierto?, en cumplimiento de sus obligaciones, legisla y pone varias cosas que simplemente han quedado como adorno en el papel. Por ejemplo, aquel mandato de que el Consejo Nacional Electoral es el responsable de articular un sistema combinado entre varias instancias del Estado, como el Servicio de Rentas Internas, aquella institución que es la UAFE, que tiene como mandato el establecer la posibilidad de la presencia justamente de dineros por fuera de lo común en el sistema financiero y en general en la actividad de las personas, el propio Consejo Nacional Electoral y sus unidades técnicas, y puede el Consejo echar mano a todo tipo de información para efectivamente poder establecer el monto, origen y destino de los recursos que se usan en política. Pero esto ya ha cumplido, ¿no es cierto?, va a cumplir 3 años y no termina de implementarse, y poco o nada hace el Consejo Nacional Electoral para aquello. Hay otros elementos para poder establecer estas circunstancias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con que los recursos que se usan en política estén publicados en la página web. El día de hoy, una de las razones seguramente por las cuales hay esos retrasos en la inscripción, Miguel, tienen que ver
con que al mismo tiempo que se inscriben las candidaturas, hay que inscribir unas personas que tienen la denominación, de acuerdo a la ley, de los responsables del manejo económico de la campaña. Personas que, digamos, o individuos que asumen individualmente y junto a los candidatos y a las organizaciones políticas la responsabilidad civil, administrativa e inclusive la posibilidad de que sea penal de la administración de esos recursos. Pero resulta que eso tiene que, aparte de ser público lo que estas personas hacen, al final de los procesos se presentan cuentas y hay la obligación de la autoridad electoral de juzgar aquellas cuentas, hecho que finalmente no termina sucediendo. Mi querido Miguel, desde el año 2012 no hay juzgamiento de cuentas, ni en la época del correísmo, ni en la época posterior al correísmo. Y en la actualidad no existe la acción de la autoridad y por supuesto existe el gran beneplácito de todas las organizaciones políticas de que no se ha juzgado el manejo económico de las campañas y de la política en general. Ahí radica otra parte importante de este problema, en la falta de cumplimiento de las normas que existen. Cierto es, Miguel, que las normas siempre pueden ser perfectibles, pero sería, y seguramente habrá cosas que reajustar, pero sería extraordinariamente bueno y diferente el escenario si al menos lo que ya existe y está promulgado y está en vigencia se cumple por parte tanto de los actores que tienen la obligación de hacer determinados procesos y publicar sus cuentas, cuanto de la autoridad electoral que tiene que hacer esa supervisión, ese seguimiento y finalmente el juzgamiento de esas cuentas. Es decir, aquí hay la mayor responsabilidad tiene el Consejo Nacional Electoral, que no ha logrado implementar pese a las reformas del 2020. La mayor responsabilidad finalmente no deja de ser de los que incumplen. Las responsabilidades desde el punto de vista estatal, por supuesto, ¿no es cierto? La responsabilidad de cometer una infracción es del infractor. La responsabilidad de no hacer nada ante esa infracción respecto del Estado es de la autoridad. No hay aquí una responsabilidad solo de un lado, hay una responsabilidad de los dos lados, de los que infringen la norma legal y de los que no hacen nada para que no siga sucediendo. Consecuentemente, esto que desde las estructuras legales anteriores se puso lo que usted bien señalaba, monto, origen y destino de los recursos en una campaña electoral, no hay poder humano que pueda controlar, y por esto permite que sigan abusando las organizaciones políticas. Evidentemente que sí, esto es lo que y por eso yo insisto, hay que pensar en una reforma política que tenga como objetivo el construir un nuevo sistema de partidos políticos. Desgraciadamente lo planteado por el presidente de la República no creo que sea suficiente. Probablemente exista intención en ese sentido, pero lo que está planteado difícilmente va a resolver esta problemática. Hay que pensar, por eso, en nuestro colectivo Voces por la Democracia, nosotros hemos planteado una propuesta de reforma política para el sistema de partidos políticos de fondo, que tiene como sustento la posibilidad de que efectivamente se mejore las condiciones para llevar adelante, se mejore cualitativamente las condiciones para la formación de las organizaciones políticas, que se deje sin efecto esas inscripciones por parte de los ciudadanos a través de una consulta popular de iniciativa realmente ciudadana, para que dejen de existir, decía, y que pasen a cumplir nuevos requisitos fundamentalmente supervisados obligatoriamente en su proceso de formación. Y allí estamos insistiendo, por ejemplo, en que el manejo del dinero en los propios procesos de formación de las organizaciones políticas sea públicamente declarado y sea supervisado por el Consejo Nacional Electoral. Y adicionalmente de este proceso de reinscripción, que obliguemos a que exista
una democracia en los partidos a través de elecciones primarias públicas, universales, concurrentes, es decir, organizadas por el propio Consejo Nacional Electoral para que en un día, 10 meses antes de elecciones generales, y que deberían ser unas solas elecciones cada 4 años, lo cual le daría además estabilidad política, administrativa, a la gestión de todos los gobiernos nacionales y locales. 10 meses antes de estas elecciones, haya estas elecciones primarias, donde los ecuatorianos concurramos para 2 objetivos. El primero, designar aquellas candidaturas en primarias, ¿no es cierto?, esas candidaturas, y para esas elecciones nosotros los ecuatorianos tendríamos un voto facultativo. El que quiere ir a votar, vota, el que no, no vota. No hay sanción alguna. Pero adicionalmente, y ahí obtendríamos los candidatos a la presidencia de la República, a las alcaldías, a las prefecturas, a las elecciones unipersonales, para efectivamente ser seleccionadas de esa manera con una democracia real. Y adicionalmente ese día decía, los afiliados a los partidos políticos y a los movimientos elijan sus directivas. ¿Quiénes? Ellos mismos a través de los padrones electorales de cada partido, que debe ser supervisado obviamente por el Consejo, y de allí nacen las directivas que duran también 4 años de los partidos y movimientos políticos en democracia real. Tener 200,000 afiliados, más o menos, lo que significa el 1.5%, no es sencillo organizar elecciones. Y si tú tienes 5, 6, 10 partidos políticos, es decir, estas elecciones no tiene capacidad de hacer un partido, porque es un evento de carácter nacional, y entonces si queremos darle esa oportunidad, debe el Estado concurrir a asumir esa responsabilidad o corresponsabilidad con los propios partidos y garantizarle de esa manera democracia real para que deje de existir aquella designación a dedo de los directivos como generalmente sucede y aquella designación a dedo de los candidatos como también sigue sucediendo. Mira, ahí hay una propuesta muy concreta que está allí, que estuvo allí desde el 6 de abril y que podría ser la solución realmente integral a generar una nueva oportunidad para el ejercicio de la democracia. Porque las consultas, la planteada por el presidente, o esta que planteamos nosotros, o cualquier otra, no cambian per se la actitud de las personas. Generan nuevas oportunidades, en este caso de nuestra propuesta, para generar a su vez un nuevo sistema de partidos políticos y construirlo con esa corresponsabilidad de cada uno de los actores y de la autoridad. Fausto, ¿y qué pasa con los recursos que entrega el Estado a través del Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas, a los partidos? ¿Se controla debidamente? Porque además de esos recursos es evidente que se presume la inyección de dineros calientes, dineros del narcotráfico, detrás de candidatos en una campaña. La democracia ecuatoriana, Miguel, de acuerdo a la Constitución, entrega montos relativamente pequeños para el ejercicio de la política. El fondo partidario permanente, que avanza normalmente en el conjunto de todo el país cada año, llega ahí alrededor de los 7 millones de dólares, 8 millones de dólares exagerando, nunca ha sido más de eso, y se reparte finalmente en muy pocas organizaciones, nunca han sido más allá de 7 u 8 también organizaciones políticas. El resto no recibe. Ya, Fausto, permíteme, para que siga con la explicación, vamos a ir a un compromiso publicitario y volvemos con Fausto Camacho. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Recordamos a la ciudadanía que la etapa de inscripción de candidaturas para las elecciones 2023 está vigente desde el 22 de agosto y finalizará el 20 de septiembre a las 18 horas. Este trámite se lo realiza en línea y excepcionalmente de manera presencial. Contamos con mesas de soporte ubicadas en todas las delegaciones provinciales.
Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Bien, reanudamos el diálogo con Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral e integrante de Voces por la Democracia, esta organización cívica que ha venido aportando, ilustrando con la necesidad de una reforma política. Decía que a través del Fondo Partidario Permanente se entrega un dinero, pero los otros recursos que no se cuantifican, la gira de los candidatos, la entrega de camisetas, etcétera, que no se cuantifica, pudieran ser recursos mucho mayores a los que entrega el Estado y que no se puede auditar eso, Fausto. Se puede, por supuesto que se puede, pero intentamos, permítame, Miguel, completar la idea. Esa es una parte de lo que entrega el Estado, pero el Estado también entrega otra parte solo para la campaña electoral, y ahí sí entrega a todo el mundo. Pero lo que entrega solamente se puede gastar, y no entrega en dinero constante y sonante, se entrega para pautar en prensa escrita, en radio, en televisión y contratar vallas publicitarias. Esos recursos que son, hay una fórmula proporcional, digamos, que establece en relación al límite del gasto electoral, que también está en la ley, se entrega a efectos de esos 4 destinos. El destino de eso solamente es la promoción en medios de comunicación, ¿no es cierto?, escritos, televisivos, radiales, digitales, y también, finalmente, entrega para las vallas publicitarias, con un límite, no es que existe, digamos, arca abierta para aquello. Entonces, ahí se complementa con los recursos, a lo que usted señalaba, o tú señalabas, Miguel, a los recursos que nacen del aporte privado, que se usan para todos los demás efectos de la campaña, todo lo que es propaganda en flyers, en afiches, en telas, en banderas, en camisetas y en cosas que podrían y que son legítimas, pero también se usan muchas veces recursos para entrega de dádivas y regalos. Mire, Miguel, acordémonos de varias imágenes que varios candidatos regalaban, electrodomésticos, motosierras, palas, picos, carretillas, desde la época del pasado hasta la actualidad, que están expresamente prohibidas por la Constitución y que la autoridad electoral nada hizo para sancionar aquello. Aquí volvemos nuevamente a cómo evitamos. Con los recursos que entrega el Estado no hay problema porque tienen un destino específico. Las radiodifusoras, las televisoras, tienen el origen, el destino específico de los medios escritos, digamos físicos o digitales, y las vallas publicitarias. Pero todo lo que se gasta no se audita, me refiero a lo que se gasta del aporte privado, que es legítimo, que está bien que exista. Pero mientras no se audite, y a eso yo me refería, si no tenemos juzgamiento de cuentas desde el año 2012 hasta acá, y hay normas para aquello, es más, es obligatorio aquello, hay inclusive observaciones de la Contraloría a la autoridad electoral por no haberlo hecho, pero no pasa nada. Entonces, allí está donde el punto flaco, digamos así, Miguel, que hay que entrar a resolver y que depende de una suerte de acción social, de presión de los medios, pero lo fundamental, de conciencia de los propios candidatos de la necesidad de hacer transparente su participación en política, al menos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver a los dineros que se usan en la política. Y es legítimo que se usen dineros de la política, pero hay que hacerlo en el margen de las disposiciones de la ley, que establece un monto máximo, que existe un aporte máximo. Claro. Y que además, Fausto, si me permite, dineros lícitos que tendrían que utilizar. Esa es la preocupación que ha habido. Pero por supuesto, tienen que ser lícitos, y para aquello hay que informar.
del monto, origen y destino de cada una de las aportaciones. Pero también aquí está el trabajo pues de la autoridad, la UAFE, el SRI, el propio Consejo Nacional Electoral y su unidad técnica respecto que actúa alrededor de aquello, ¿no es cierto? Entonces, esa no es facultad ni suya ni mía. Si bien podemos opinar, podemos contribuir dando ideas, finalmente la ejecución de estos temas tiene que ver directamente, Miguel, con la autoridad electoral y la necesidad de entrelazar diferentes instancias, tanto del Ejecutivo cuanto de la función electoral, ¿no es cierto? Inclusive de ser necesario de la Fiscalía General del Estado y de las instancias que puedan contribuir a aquello. Pero ese diálogo aparentemente no existe, como nunca existió, de lo que parece ser, ¿no es cierto?, un diálogo entre el Ejecutivo y la Fiscalía para proponer una reforma en la pregunta de la consulta popular que se refiere a la Fiscalía. Esto parece que es un diálogo de sordos entre autoridades de las diferentes. Estamos viviendo exactamente lo mismo, Miguel, en el caso que acabo de señalar, en el combate a la posibilidad del uso de dinero del narcotráfico, que aparentemente están allí, pero que nos quejamos, pero nada hacemos. Me refiero, no nosotros estamos cumpliendo, al menos al decirlo, las autoridades pertinentes, con nombre y apellido: Consejo Nacional Electoral, la UAPE, el SRI, la Fiscalía y todas las que puedan concurrir conforme el mandato de la ley. Bien, muchas gracias por ilustrarnos como siempre. Seguiremos hablando porque el proceso electoral está en marcha. Fausto Camacho, ex consejero del CNE y miembro del colectivo Voces por la Democracia. Muchas gracias por el aporte como siempre, Fausto. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Un gusto. Siempre lo haremos cuando seamos objeto de esta invitación. Muchas gracias. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos. Tenemos previsto la presencia de dos invitados, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista, y el doctor Stalin Raza, penalista, para hablar. Se ha señalado, a propósito de la desaparición de la doctora María Belén Bernal, acciones y omisiones que hubo en el camino de la Fiscalía y la Policía. Que lo digan los juristas que conocen del tema. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Amor, pásame el coso ese. ¿Qué coso, mamá? ¡Ash! El coso ese, amor. Mira ese. ¿Qué coso, mamá? No sé de qué me hablas. Juan Sebastián, nunca sabes de lo que te hablo. El coso ese que está frente a ti. ¿Pero cuál es el coso? El coso debe tener nombre. El coso no se anunció en radio. Si quieres que recuerden el nombre de tu producto, haz buena publicidad. Haz publicidad en radio. En esta radio, Exa FM, la radio que escucha Sebastián. Inicio de espacio.